Ahorita vamos a regresar a lo que es el resultado de Ramsey y vamos a ver unas cuantas formas de generalizarlo o unas cuantas variaciones. La primera es el teorema de Ramsey infinito. Recordemos que el teorema de Ramsey decía, pues está ahí arriba, pero voy a volverlo a escribir. Teorema de Ramsey. Lo que decía básicamente es que para cualquier, tomemos un K y un R, vamos a encontrar un N grande, tal que si coloreamos un clic de tamaño N, tal que para toda coloración que va de las aristas de un clic en una cantidad finita de colores, y para toda coloración existe una copia monocromática de el clic con K vértices. Y este es un conjunto, este número sería el número Ramsey de K con R colores. Bueno, hemos hecho variaciones que tal vez eran clics distintos, teníamos diferentes tamaños para los clics y que uno era azul, uno rojo, uno verde, o así sucesivamente. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, una observación que hicimos es básicamente que si entre más grande agarremos un número, si un número cumple esta propiedad, podemos agarrar un número más grande, va a seguir cumpliendo la propiedad. Entonces, en realidad, existe n con esta propiedad, en realidad podríamos verlo como un n0 y que a partir de ese valor, siempre que hagamos una coloración, vamos a encontrar una copia monocromática de Kerry. Y es fácil ver que si n es más grande se cumple porque podemos olvidarnos, si tenemos más vértices, olvidémonos de algunos y el teorema aplica en los n vértices que nos concentramos. Pero bueno, Ramsey probó varias cosas en su teorema y una de ellas era que este mismo resultado vale si hacemos infinito el K e infinito el n grande. Entonces lo que vamos a probar ahora es una variación, es otro teorema de Ramsey, que nos va a decir que en toda coloración que va de C y coloreamos parejas de números naturales con una cantidad finita de colores, existe un conjunto infinito S, contenido en N, tal que la coloración restringida a los subconjuntos de tamaño 2, o sea, el grafo con estos vértices infinitos, es constante. Bueno, sí, este es constante. La forma sencilla de ponerla es que tal que C es constante en el conjunto. En el conjunto de las parejas. S, 2. ¿Okay? Entonces, la coloración que estamos haciendo aquí sería en un clic con n vértices. Y voy a ponerlo así. K naturales. Y tenemos una copia monocromática de un K sub S.
todas las parejas de S, donde S también es infinito. Entonces veamos que si nosotros podemos conseguir S arbitrariamente grande por la versión anterior del teorema de Ramsey. DM es un conjunto de 1.000.000 de elementos y el teorema de Ramsey dice existe un N muy grande, tal que si hacemos la coloración, y si existe un N muy grande, por supuesto que al colorear todas las parejas de naturales va a seguir siendo cierto y obtendríamos un S con tamaño 1.000.000. Pero tal vez queremos que su tamaño sea más grande. Bueno, puede ser tan grande como queramos, 1.000.000, pero no importa qué tan grande sea, no es lo mismo que decir a que sea infinito, ¿verdad? Entonces, este resultado nos dice que sí, podemos pedir que ese sea infinito. Y aquí, claro, sí estamos pidiendo que la coloración sea sobre naturales, porque si coloreamos sobre un conjunto finito, ahí sí no podemos pedir el infinito. Entonces, vamos a probar esta generalización, no, perdón, esta versión de Ramsey, que nos dice que podemos hacer esto, obtener el conjunto infinito monocromático. Entonces, primero que todo, supongamos R es igual a 2. O sea, vamos a hacer el caso cuando son solo dos colores. Vamos a pensar en rojo y en azul. Y es porque en estos resultados podemos omitir el color del enunciado, ya que la inducción se prueba ahí de forma sencilla. Si fueran tres colores, rojo, azul y verde, pensamos en azul y verde como un solo color. Y entonces tenemos un clic infinito rojo o un clic infinito azul verde, y aplicaríamos el resultado en este subclic. Entonces, en realidad, podemos concentrarnos en solo dos colores. Entonces, lo que queremos es un conjunto infinito tal que o toda arista es roja, entre ellos, infinito tal que toda arista entre ellos sea roja o sea toda azul. Bueno, entonces vamos a hacer esta coloración o vamos a escoger estos vértices de S, más o menos uno a la vez. Vamos a escoger candidatos a la vez. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan, la prueba que hicimos del Ramsey infinito era con inducción, ¿verdad? Tome un vértice cualquiera y vemos a su vecindario rojo y su vecindario azul. Entonces vamos a hacer algo muy parecido aquí. Vamos a definir un vértice 1, que es un vértice cualquiera, pero vamos a escoger entonces el número 1, ya que los vértices están numerados por los naturales. Y vamos a definir nuevamente los dos conjuntos que definimos antes. Entonces aquí vamos a definir un conjunto que vamos a llamar A y un conjunto que vamos a llamar B. Bueno, esto va a depender de V1, pues tal vez A1 y B1, que va a ser todos los vértices que están conectados con este V1 usando una arista roja. Bueno, aquí en realidad el color solo es las aristas, aunque esté poniéndole color a los vértices. Entonces aquí definimos dos conjuntos. A1 sería el conjunto de los X, perdón, el conjunto de los X naturales, tales que X, V1 es rojo. Y B1 sería el conjunto de los X en N, tal que X, V1 es azul. ¿Qué me pueden decir de estos conjuntos que tenemos aquí?
¿Qué podemos decir de los tamaños de A1 y B1? Son infinitos. No necesariamente ambos, Al menos uno. pero al menos uno es infinito. Uno de los conjuntos es infinito. No pueden ser ambos finitos porque la unión es básicamente todo n. En realidad es n menos 1 en este caso. Entonces, uno de los conjuntos es infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es tome S1 igual a 1 si A1 es infinito, o S1 igual a B1 si no. En realidad, S1 puede ser cualquiera de los dos mientras sea infinito. Entonces aquí no estoy diciendo, si el primero es infinito, tómelo, y si no, el segundo es infinito, tome el segundo. En realidad esta elección no está importante. Lo importante es que S1 va a ser un conjunto de vértices para los cuales la arista es siempre la misma respecto a V1. Entonces, no importa cómo lo escojamos, S1 es infinito y C de V1,x es constante para X en S1. ¿Okay? Entonces, vamos a aprovechar para definir una coloración auxiliar aquí. Vamos a definir este color. Defina C' de V1 como el color de E1X para X en S1. Entonces lo que definimos aquí es que, tal vez definimos los vértices en negro, y vamos a considerar solo S1. Vemos que aquí está S1 y es infinito. Y digamos que fuera rojo. Entonces lo que sabemos en este momento es que todas estas aristas son rojas. Y entonces le vamos a asignar el color rojo a V1. Entonces una nueva coloración, ahorita vamos a colorear los vértices. V1 va a ser rojo. Entonces, lo que nosotros queremos es infinitas parejas del mismo color. Y ya tenemos un vértice con grado infinito. Entonces lo que vamos a hacer es buscar dentro de este conjunto. Vamos a tomar V2, va a ser el mínimo de S1. ¿Okay? Entonces, en este caso, si están ordenados, digamos que este es V2. V2 va a ser el mínimo de S1. Y podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos definir A2 como el vecindario rojo de V2 y B2 el vecindario azul de V2. ¿Okay? Pero no solo el vecindario. En realidad hay que aprovechar este conjunto S1. Entonces vamos a tomarlos en S1. Nos vamos a olvidar de todos los demás vértices fuera de S1 y vamos a considerar solo los vecinos en este conjunto. ¿Okay? Y sabemos que alguno es infinito nuevamente, ¿verdad? Entonces, alguno es infinito. Sea S2, uno de ellos. ¿Okay? Entonces, igual si uno lo quiere hacer un poco formal, puede decir, tome A2 si fuera
infinito, o en caso contrario tome B2. Lo importante es que C2 sea infinito y va a ser monocromático. Okay, entonces, aquí lo que estamos diciendo es que hay algunos vecinos, nos vamos a concentrar con un vecindario infinito, que sería, digamos que S2, va a ser aquí, y lo vamos a escoger de tal forma que toda arista que salga de V2 al conjunto S1, S2 tenga el mismo color, ¿verdad? Así fue como lo elegimos. Y entonces vamos a hacer lo mismo, le vamos a asignar un color, que en este ejemplo sería un color azul. Definimos C' de V2 como el color de V2, X para X en S2. Entonces, como este color es constante, este va a estar bien definido y le vamos a asignar esta coloración ahora a los vértices. Y podemos seguir haciendo este proceso de forma indefinida. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Bueno, tenemos VI, pertenece a un conjunto, tenemos un conjunto, en realidad empezamos con un conjunto SI. Luego tomamos VI más 1 como el mínimo del conjunto que tenemos. Consideramos a I más 1, el vecindario de nuevo el vecindario rojo, de VI más 1 en SI, VI más 1, el vecindario azul, de VI más 1 en SI más 1. Entonces, en cada momento, como SI es infinito, vamos a tener que alguno de los dos conjuntos es infinito. Como SI es infinito, alguno de A sub I más 1 o B sub I más 1 también es infinito. Entonces tomamos SI más 1, lo definimos como alguno de ellos. Entonces definimos SI más 1, entonces voy a ponerlo igual que al inicio, como A sub I más 1. Si A sub I más 1 es infinito, o SI más 1 sería los azules, en caso contrario. Y por último, definimos una coloración del vértice VI más 1. Luego definimos CVI más 1, el C', esta coloración A, como el color de VI más 1, X para X en SI más 1. ¿Okay? Entonces, primero tenemos un V1 y definimos un conjunto S1. Logramos un conjunto, el siguiente elemento, que era el V2. Agarramos un subconjunto, luego un V3. Agarramos un subconjunto, V4. Tenemos un subconjunto y así sucesivamente. Entonces lo que sabemos es que el color de V1 es rojo, o bueno, es el mismo para cualquier elemento que esté en S1. Lo mismo podemos decir de V2. A cualquier elemento de S2, este que está aquí, es el mismo. 3, 4. Lo mismo para V3 y V4 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces,
Si yo tomo VI, VJ en la sucesión, digamos con I menor que J, ¿qué sabemos del color de VI, VJ? Es el color de VI. Sí, es el color de VI en la coloración que definimos. Sí, lo que es importante aquí es que la coloración de la pareja, V y J, solo depende del más pequeño de los dos, ¿verdad? Simplemente porque como escogimos la sucesión, son conjuntos encajados, sabemos que VJ pertenece a ese J-1, que está contenido en ese J-2, contenido eventualmente en ese I+1, ¿verdad? Ahora podemos partir en los vértices de un color y los vértices de otro, y uno de esos es infinito. Exacto. Ahora, lo que tenemos es una sucesión de dos colores, ¿sí? O una coloración. Esta coloración lo que hace, se prima de, no de n, sino una copia de n, ¿verdad? Un conjunto infinito. Vamos a llamarle V, en la sucesión de vértices. Entonces, lo importante es que es un conjunto infinito, va de V en el conjunto de dos elementos. Y sí, podemos decir que uno de los dos es infinito. Entonces, eh, aquí sería igual que antes, a la cantidad de colores azules más la cantidad de colores rojos es un conjunto infinito, alguno tiene que ser infinito. Entonces, esto que hemos estado usando en realidad es el principio de Palomar infinito, básicamente. Entonces, aquí podemos decir, eh, tenemos C', que va en este color, y esto quiere decir, implica que existe S, contenido en V, monocromático, con S infinito. Luego, S es una subsucesión, o sea, ese sería un conjunto que se ve como VI1, VI2, V, bueno, VI en general, VI algo, ¿verdad? Es una subsucesión de los vértices originales. Entonces, este conjunto monocromático nos da el clic monocromático que queremos, porque la coloración de V, VIJ1 y VIJ2 es la coloración del mínimo. Bueno, este V está muy grande, es un vértice. El mínimo de IJ1 y J2, que este es coloración prima, que es constante en S. ¿Ok? Entonces, básicamente construimos recursivamente los conjuntos, tenemos una sucesión de vértices, es una sucesión infinita. Podemos pensar en una sucesión de unos y dos, ¿verdad? Entonces, habría una subsucesión que es constante, y por la forma que lo definimos, esto implica una coloración de todas las parejas en S. Que la coloración de todas las parejas en S es la misma. ¿Sí? Entonces, básicamente, este resultado que acabamos de hacer es un paso inductivo. Estamos usando el principio de Palomar para probar el teorema de dos colores, perdón, de aristas de un grafo infinito. Entonces, más tarde les comento un poco de la tarea, pero les va a tocar generalizar este resultado un poco. Pero antes de eso, vamos a cambiar un poco las cosas. Aquí, pues hemos mencionado que esto es un grafo, pero una forma que lo hemos estado escribiendo es que coloreamos parejas, ¿verdad?
estamos trabajando algo como esto. Coloreamos parejas de elementos en un conjunto. ¿Qué pasa si en lugar de colorear parejas, coloreamos conjuntos de tamaños distintos? Resulta que si hacemos eso, el resultado sigue siendo válido. O sea, es el teorema de Ramsey, más general. Dados K, R y T, números enteros, existe un N en N, tal que si coloreamos los conjuntos de tamaño K, bueno, para seguir la notación, si coloreamos conjuntos de tamaño T con una cantidad finita de colores, pues es una coloración de los subconjuntos de N con tamaño T entonces existe S contenido en N con K elementos que va a ser una estructura monocromática. Monocromática en el sentido de que lo que estamos coloreando son los subconjuntos. Entonces, existe S tal que C es constante en S escojo T, la familia de subconjuntos de tamaño T. Ok, aquí está el resultado. Es la versión, generaliza la anterior, ¿verdad? La primera que probamos fue cuando trabajamos parejas de conjuntos, trabajamos en un grafo. Okay, entonces ahorita, ustedes son los que van a probar este resultado. Ya ahorita los pongo a probarlo. Antes de eso, quiero comentar un poco, y es que el teorema de Ramsey original nos hablaba de conjuntos de tamaño 2, ¿verdad? De aristas de un grafo. Este que está aquí nos está hablando de hipergrafos. Entonces ya estamos en el punto del curso donde vamos a definir hipergrafos, aunque de cierta forma ya han estado ahí, y de cierta forma lo que estamos trabajando son conjuntos, familias de conjuntos. Vamos a definir lo que es un hipergrafo. Un hipergrafo es una pareja. Entonces, el hipergrafo es una pareja igual que el grafo, que va a tener vértices y aristas. Vértices. Aquí son aristas. Donde U es un conjunto cualquiera. Y E es un subconjunto de subconjuntos de V. ¿Sí? Eso es un hipergrafo, una familia de conjuntos.
bueno, la pareja de los elementos y los conjuntos. Pero al igual que en grafos, usualmente no nos interesa trabajar lo más general, sino que vamos a definir, vamos a hablar de grafos uniformes. Decimos que H es T regular si E está contenido en V es QJT. ¿Sí? Entonces, un hipergrafo 2, perdón, no regular. La palabra aquí es, decimos que H es un grafo T uniforme si todos los conjuntos tienen tamaño T. Entonces, un grafo es un conjunto que es 2 uniforme, es un hipergrafo que es 2 uniforme. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el resultado anterior? Bueno, primero que todo, al igual que en grafos, hay una noción que es un clic. Un clic T uniforme de n vértices es, es una copia del hipergrafo que usa los vértices, un conjunto de n elementos, n vértices, y tiene todos los subconjuntos de tamaño T. Toda posible conjunto de tamaño T está en este hipergrafo. Lo vamos a denotar y una notación muy parecida. K sub n, n vértices, pero arriba le agregamos un índice T para decir que estamos hablando de conjuntos de tamaño T. ¿Okay? Entonces, en el caso de grafos, esa T debería ser un 2, K sub n y un 2 arriba, pero el 2 cuando se omite para el caso de los grafos. ¿Okay? Entonces, teorema. Este teorema que está arriba lo podemos enunciar de la siguiente forma. Dados K, R y T, existe N en N, tal que toda coloración C que va de las aristas de un clic de n vértices de uniforme con R colores contiene una copia monocromática de K, K, T. Bueno, entonces vean, tenemos este resultado, eso es lo que vamos a probar, lo que ustedes van a probar, que se puede enunciar de igual forma con hipergrafos. ¿Okay? Entonces, voy a verlos en grupos, pero antes unas cuantas preguntas
¿Qué dice el teorema? Si t es igual a 1, ¿qué dice? Si t es igual a 2. Bueno, les dejo estas preguntas y luego probarlo en la versión general. La idea, eso sí, y que recuerden el teorema de Ramsey que ya probamos, e intenten adaptar la prueba.